Así que continuamos Juan capítulo 16, vamos a ver del 4 al 15 y recuerde que los capítulos 13 al 17 son el mensaje de despedida de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Y en este mensaje vamos a ver que Jesucristo está por ser crucificado y Jesucristo les deja saber que ya los va a dejar. Ahora, mire, Jesús anduvo con ellos por casi 3 años y medio. Ellos comieron con Él, ellos estuvieron con Él, ellos sirvieron al lado de Jesucristo. Pero ahora Jesucristo les dice que Él se va, que los va a dejar. Pero también les dijo que no los iba a dejar solos, sino que les iba a enviar a un consolador. Y desde el capítulo 14 les empezó a mencionar del Consolador. En el 14 se los mencionó, en el 15 y ahora aquí en esta sección les va a hablar del Consolador. ¿Quién es el Consolador? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es también nuestro Consolador. Es el que viene a nuestro lado para ayudar, alentar y fortalecernos. Todo creyente tiene la bendición de tener al Espíritu Santo morando en sí mismo. Vamos a ver entonces cómo es que vino el Espíritu Santo y cuál es su obra en el mundo. Ahora no vamos a ir muy a fondo a la doctrina del Espíritu Santo porque estamos cubriendo estos pasajes. Hay mucho, la Biblia habla mucho del Espíritu Santo. Solamente vamos a tocar los temas o los puntos que se mencionan en esta sección. En primer lugar, escribo ahí la condición de su venida. La condición de su venida. O sea, Él iba a venir, pero había una condición. Él no podía venir hasta que Cristo se fuera de la tierra. Dice así el versículo 4 de Juan 16, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo os dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora ahora que voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, ¿qué dice la última frase? Tristeza ha llenado vuestro corazón. Note que aquí Jesús dice, ya nadie me está preguntando a dónde me voy. Ahora, no es que nunca le habían preguntado ya 2 veces. Y las 2 veces Él les dijo que a donde yo voy ustedes no pueden ir. Entonces a este punto ya no le preguntan. Es más, ya están tristes. ¿Por qué estaban tristes? Porque mira, hasta este punto, escuche esto, Jesús les dijo que uno de ellos le iba a entregar. Después le dijo que a donde Él iba a ir, ustedes no podéis ir. Después le dijo, el mundo les va a aborrecer. Después le dijo, el mundo los va a perseguir. O sea, algunos van a ser expulsados de las sinagogas. Y si fuera poco, dijo, viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿No estaría usted triste? Que el Señor le diga, ya me voy y te vas a quedar y te van a perseguir y te van a matar. Y dentro de este grupo hay un traicionero. Yo creo que yo también estuviera triste. Pero en medio de esta tristeza, el Señor les vuelve a decir que les va a enviar al Espíritu Santo. Miren lo que dice ahí en el versículo 7, nos demuestra cuál es la condición para que venga el Espíritu Santo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Cuál era la condición para que viniera el Espíritu Santo? Que Él se fuera. Jesucristo se tenía que ir para que el Espíritu Santo venga. Note que dijo Jesucristo, les conviene a ustedes. Pero ellos no entendían, ¿cómo que nos conviene que tú te vayas, Jesús? Es que cuando Él se fue, les envió lo que ellos más necesitaban. Solamente Dios puede tomar lugar de Dios. El Espíritu Santo es Dios mismo y tomó el lugar de Jesucristo mismo. Un hombre no puede tomar lugar de Dios. El apóstol Pedro no tomó el lugar de Dios. No hay tal cosa que existe un hombre que le llamen vicario y él está en lugar de Dios. Una vez llegó acá a Estados Unidos, Juan Pablo II. Yo escuchaba a un comentarista de política hace años, como en el 2006 o 2005, no me acuerdo qué fecha era, pero él dijo esto, Dios vino a Estados Unidos. Imagínense, qué blasfemia. Solamente el Espíritu Santo puede tomar el lugar de Jesucristo. Él les decía, yo me voy, pero un día va a venir. Y si usted lee el libro de Hechos, usted puede ver el gozo de los apóstoles, porque ahora el Espíritu Santo estaba con ellos. Y quiero decirle que usted también debe tener gozo porque el Espíritu Santo está con usted. Ahora, vamos a algunas enseñanzas del libro de Juan acerca del Espíritu Santo. En primer lugar, nos enseña el libro de Juan que el Espíritu Santo regenera al creyente. Escriba ahí, regenera al creyente. El Espíritu Santo tiene una gran parte en la salvación del creyente. En Juan 3:5 dice así, respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Aquí vemos la enseñanza que nosotros llamamos la regeneración. Es una palabra bíblica. En un momento vamos a leer el pasaje. Quiero explicarle qué significa esta palabra. La palabra regeneración, en pocas palabras, es un nuevo nacimiento, es nacer de nuevo. Habla de recrear, viene de la palabra genes, de volver a hacer, volver a nacer. Y hay varios términos en la Biblia que enseñan esta doctrina. Cuando la Biblia menciona nacer de nuevo, cuando dice nacer de Dios, nacer del Espíritu, nacer de arriba o ser engendrado. Note lo que dice Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Pausa ahí. Somos salvos no por las obras que nosotros hagamos. ¿Sí vimos ahí? La salvación no es, según este pasaje, por las obras de justicia. Dice después, sino por su misericordia. Miren lo que dice la siguiente frase. Por el lavamiento de ¿qué? De la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos la salvación es la regeneración. Cuando una persona cree en Jesucristo, entonces el Señor les da un nuevo nacimiento. Mira, hay gente que enseña que es al revés. Dicen que primero Dios te regenera y después te da la salvación. Esa es una falsa enseñanza y no está basada en la Biblia. Y yo se lo puedo comprobar con muchos pasajes que la fe siempre viene antes de la regeneración. Por ejemplo, leamos Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo, ¿qué dice pues ahí? Creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Note el orden. Uno tiene que oír, después tiene que creer para ser sellado, para recibir al Espíritu Santo. Le leo lo que dice Gálatas. Pablo le dice, ¿ustedes recibieron al Espíritu Santo por las obras o por el oír por fe? La respuesta es obvia. Cuando uno cree por fe, recibe al Espíritu Santo. Así que vemos que la regeneración es una de las partes muy cruciales de las obras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en nuestra salvación. Aparte del Espíritu Santo, nadie puede ser salvo. Note lo que dice también Apocalipsis. Vemos que ahí Él nos invita. Y el Espíritu y la esposa dicen, ¿qué dicen? Ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces vemos ahí una tremenda enseñanza en el libro de Juan acerca de la regeneración. Pero también Juan nos enseña que el Espíritu Santo mora en el creyente. Mora en el creyente y le usa. Aquí estamos viendo un poco de doctrina acerca del Espíritu Santo, porque hay quienes enseñan que el Espíritu Santo es una mera fuerza, es solamente una fuerza activa que no tiene vida, no tiene personalidad, no tiene voluntad, pero la Biblia nos enseña claramente que es una persona y el Espíritu Santo viene después a morar en nosotros. Juan 7:37 dice así. ¿Estamos ahí o tenemos que ir a...? Sí, vamos aquí, Juan 7. Versículo 37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, ¿de qué habla aquí? Bueno, explica el 39. Esto dijo, ¿de qué? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, este pasaje habla en el pasado. Para nosotros, Él ya llegó. O sea, Jesucristo hablaba antes de ir a la cruz. Y decía que el Espíritu Santo no venía a morar en el creyente hasta que Él fuera glorificado. La glorificación es la resurrección de Cristo. Pero usted ya pasamos, estamos en este lado de la cruz. Cuando usted cree en Cristo, entonces el Espíritu Santo viene a usted y mora dentro de usted. 1 Corintios 3:16 lo dice así. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, ¿qué dice ahí, hermanos? Mora en vosotros. Romanos 8:9 también lo afirma de esta manera. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y el último pasaje que vamos a ver, 1 de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿qué dice ahí? Permanece en vosotros. Ahora mire, cuando uno recibe al Señor, cuando uno deposita su fe como el único Salvador, entonces el Espíritu Santo viene a morar en usted. Ahora, la Biblia nos enseña que hubo un tiempo
cuando el Espíritu Santo no moraba en los creyentes. Venía y se iba. Venía y los usaba y después se iba. Esto lo vemos, por ejemplo, en Saúl, que el Espíritu de Dios lo dejó. Cuando David pecó, él le decía a Dios, no me quites a tu Espíritu. Cuando Sansón estaba en la tierra, el Espíritu de Dios venía sobre él y de pronto él podía usar su tremenda fuerza. Pero ahora que el Señor resucitó, el Espíritu Santo ahora viene a morar dentro de nosotros y dice la Biblia que no nos deja. Y ahorita vamos a comprobarlo en la Biblia. Note lo que dice Juan 20, 19 al 22. Vino a morar después de su resurrección. Dice cuando, ¿dónde estamos, hermanos? ¿Cuál versículo tienen ahí? Solamente el 22, ¿verdad? Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, ¿qué cosa? Recibid al Espíritu Santo. Y desde ese momento, ahora el Espíritu Santo moraba en los creyentes. Y ahora que usted tiene el Espíritu Santo, hay una obra especial que hace en usted y en mí. La obra que vemos en este pasaje, en el capítulo 16, es que se le llama consolador. O sea, que nos consuela. Dice Juan 16, 7 de esta manera. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, ¿cómo le llama la Biblia? El consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora aquí vemos a través del pasaje de Juan 14 que el consolador es el Espíritu Santo. Vaya conmigo Juan 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo, hermanos? Para siempre. Para siempre. El 17 explica de quién habla, el Espíritu de verdad. Entonces, miren, en el Antiguo Testamento el consolador o el Espíritu venía y se iba. Pero ahora dice la Biblia que viene para estar con nosotros. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. No nos va a dejar. Ahí le dice, permanece en nosotros para siempre. O sea que una persona que ha sido salva tiene al Espíritu Santo morando en su vida, en su cuerpo, en su templo, para siempre. Siempre está ahí. Un consolador es uno que viene a su lado para ayudarle. Viene para alentar, para aliviar, como habíamos dicho. Viene en tiempos de necesidad. Hermano Carlos, ¿podrá usted ayudarme con este ejemplo? Venga por acá, hermano Carlos. El hermano Carlos representa un hombre que es mi amigo. Y en tiempos difíciles, él viene a mi lado y simplemente está conmigo. Venga a mi lado. Y pues, ¿qué haría usted? Así, esto, me lo pone el brazo y dice, eres mi amigo. Yo sé que estás pasando por tiempos difíciles, pero yo estoy aquí. Ahora, si yo estoy sufriendo por la muerte de un ser querido, ¿él puede volverlo a traer? No, no puede hacer casi nada, pero su presencia me alienta. Su presencia me fortalece, porque digo, aquí tengo un amigo que me apoya con su presencia, con sus palabras, ora por mí, extiende su ayuda. Siente un consuelo, eso es lo que significa tener un consuelo. Y la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces siempre está allí para consolarnos. O sea, entonces el cristiano no debería estar triste, nunca debería estar triste. Ahora, no digo que no vamos a estar tristes, no me malentiendan, yo tampoco los estoy acusando. Eso también es para mí. Porque hay momentos que viene la incertidumbre, vienen los problemas y viene la tristeza, la ansiedad, el afán y qué va a pasar y qué vamos a hacer. Podemos buscar consuelo de un ser humano, pero el mejor consolador es Dios. Solamente Dios le puede dar el pleno consuelo por la muerte de una persona, por la tragedia, por las pérdidas. La Biblia le llama el Padre de toda consolación. Gracias, hermano. Vaya conmigo, por favor, a 2 de Corintios. Dios es el Padre de toda consolación. O sea que mis amigos me pueden consolar a un cierto nivel, pero solamente Dios nos puede dar el consuelo completo, que nos puede dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Estamos ahí? El versículo 3, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de, ¿qué dice ahí? De toda consolación, dice el 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿En cuántas? En todas. ¿Hay excepciones ahí?
No, toda, dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación, que nosotros somos consolados por Dios. Qué bendición es tener a un Dios que nos consuela, que Él nos alienta, que Él nos fortalece. La Biblia dice que en tiempos de tristeza, David se fortalecía en Jehová. Ahorita vamos a ver cómo usted se puede fortalecer en Dios, porque a veces buscamos a la palabra de Dios para consolarnos, pero hay algo que falta. ¿Se los digo de una vez? De una vez se les voy a decir entonces. Lo que me ha ayudado a mí más que cualquier otra cosa, mire, es memorizar las Escrituras. Amén. Memorizarme salmos enteros, o sea, enteritos, capítulos enteros. O sea, no se trata nada más de leerlo, se trata de ahora memorizarlo y ponerlo en su corazón. Y usted está constantemente meditando y repitiendo la misma frase y la está internalizando, de pronto penetra su alma. Es una tremenda experiencia. Usted podrá decir, Dios es mi consuelo, Dios es mi fortaleza, porque así lo dice la Biblia. Usted puede tomar el pasaje que dice, ojalá no me equivoque, pero dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y empiezo a analizar, ¿de dónde viene mi ayuda? Y la respuesta está ahí, mi socorro viene de Jehová. ¿Y por qué de Jehová? Porque Él hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Usted cuando toma un pasaje como ese y lo empieza a internalizar, empieza a levantarse y a fortalecerse. Oh, ¿de dónde viene mi socorro? Usted sabe, mi socorro viene de Jehová. Y la ayuda que Él me da es mucho más grande que la de mi compañero, porque Él hizo los cielos y la tierra. Oh, mi Dios, Él nunca se duerme. Él no queda allí como los guardias dormidos cuando entran y roban y saquean los negocios. No, mi Señor, Él no se duerme. Oh, mi Señor no va a permitir que yo me resbale. Oh, mi Señor no va a permitir que me pase cualquier cosa. Él guardará mi alma. Y Él guarda mi salida y mi entrada. Significa donde quiera que vaya, ahí está mi Dios. Usted puede tomar un pasaje así y así es como el Señor le va a consolar. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Qué bendición es tener al Consolador. Y si usted quiere que el Consolador le hable a usted, aquí está. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Hombres santos de Dios fueron inspirados o movidos por el Espíritu Santo. Es el autor de la Biblia. Memorice las Escrituras. Aprenda la Biblia. Algunos damos la excusa que no somos buenos para memorizar, ¿verdad? La memoria es como un músculo. Si la usa, se hace más fuerte. Si no la usa, se hace débil. Cuando hay muchachos que quieren hacer ejercicios y cómprate unas pesas ahí y tienen que empezar con las de 10. Ya de pronto van a andar subir a los 15, 20 libras, 45 y ya después van subiendo los platos y ya, miren nada más, porque pusieron a trabajar sus músculos. Nada más miren a su servidor para que vean el ejemplo. La memoria es igual. Mire, mucha gente va a llegar a una edad avanzada que no utilizó su memoria, se les va a ir, no van a acordarse ni quiénes son. O sea, tiene beneficios terrenales y para nuestra salud, pero el beneficio más grande es el espiritual. Ahí cuando venga a atacarle Satanás, usted lo saca las Escrituras. Cuando me refiero a Satanás, no hablo de su esposo, hermana, pero puede ser. No me refiero, puede ser, mire, y usted dice, bueno, me están atacando esto, usted diga, no tenemos lucha contra sangre y carne. Empiece usted a citar la palabra de Dios. Si usted batalla con la carne y la lascivia, memorícese Romanos capítulo 6. Memorícese los salmos en tiempos de angustia y tristeza. Yo me he dado cuenta que el salmo es el mejor amigo del predicador. Porque ahí nos podemos nosotros identificar como el líder de una congregación, como lo hacía David.
Dice, ya tengo los ataques de la derecha y mi izquierda, pero no temeré. Caen a mi derecha y caen a mi izquierda, pero mi Dios está conmigo. Usted tiene que aprender, memorice las Escrituras. No puedo yo enfatizar esto demasiado. A los niños les damos un versículo de memoria y dicen, eso es para niños. No, Señor, los adultos necesitamos memorizar las Escrituras. Necesitamos meditar en ellas, pasar tiempo. Así es como Dios consuela al creyente. Número 2, vamos a ver su ministerio hacia el mundo. Regresemos a Juan capítulo 16. El Espíritu Santo vino y venía con el propósito de obrar en el mundo. Ahora, hay un concepto equivocado de este pasaje. Muchos usan este pasaje para decir que así es como el Espíritu Santo gana las almas. Le voy a leer lo que dice Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, mira, esa palabra convencer tiene muchos significados. La palabra más apropiada debería ser ahí redarguir y refutar, que también conlleva convencer. Pero, o sea, Dios promete redarguir, refutar al mundo, si lo vemos en el contexto, porque van a perseguir a sus discípulos. O sea, durante ese tiempo Jesucristo va a ser abofeteado, va a ser latigueado, va a ser avergonzado. Entonces, este pasaje trata de juicio contra este mundo que va a matar al Salvador. La palabra redarguir significa refutar, replicar, volver un argumento hacia atrás, o sea, decirle a alguien que está mal. Estás mal. Y el Espíritu Santo le va a decir al mundo que está mal. Y en este caso está mal por todo lo que le van a hacer a Jesucristo. Y vamos a ver las 3 áreas en las cuales va a redarguir al mundo. En primer lugar, escribo ahí por el pecado. El pecado. Ahora, note que esta palabra no es plural, no son pecados. Hay un pecado por la cual le va a refutar. ¿Alguien sabe cuál es ese pecado? Si no sabe, nada más tenemos que leer el versículo 9. De pecado. ¿Cuál pecado? ¿Por qué dice ahí? No creer en Él. Por no creer en Él, por cuanto no creen en mí. Mire, la Biblia enseña que la salvación viene por la muerte sustitutiva expiatoria de Jesucristo. Jesucristo paga el precio del pecador. Y Dios nos dice, a través de todas las Escrituras, que uno solamente tiene que creer. Ahora, la palabra creer también es una palabra mal usada al día de hoy. Creer no se refiere que yo tengo un conocimiento intelecto, o sea, yo sé quién es esa persona. La palabra creer significa depender de Jesús para ser salvo. Y es la responsabilidad suya quitar esa incredulidad y creer en Jesucristo como su Salvador. La Biblia así lo enseña, nos dice que es nuestra responsabilidad creer. ¿Por qué? Porque siempre el Señor como que redarguía a los incrédulos. O sea, hay quienes enseñan que Dios nos provoca a creer y que Dios escoge quién va a creer. Pero si así fuera, entonces, ¿por qué siempre se redarguía contra la incredulidad? Será algo absurdo redarguir a alguien por algo que no puede hacer. En otras palabras, note lo que dice Juan 3, 17 al 18, y el contexto es el famoso Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero vea lo que dice el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesucristo vino con el propósito de salvar al mundo, pero vea lo que dice el 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice la Biblia? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. A lo menos en las leyes de Estados Unidos, cuando una persona es condenada a muerte y está ahí esperando para ir a ser ejecutado, legalmente él ya está muerto. O sea, ya tiene un certificado de muerte, ya está muerto, ya no puede hacer negocios, él es una persona muerta. Y la Biblia dice que así son los incrédulos, los que no creen, ya están condenados, ya están muertos, ya el Señor ya están bajo juicio. Nota que la Biblia nos enseña que debemos creer, que es confiar o depender, y después arrepentirnos. La palabra arrepentir significa cambiar el objeto de nuestra fe. O sea, uno tiene que decía, yo confiaba en mis obras para ser salvo, pero ahora yo me giro hacia Jesús. Eso es lo que significa arrepentir. La Biblia nunca menciona arrepentir de pecados, arrepentir de tu maldad, arrepentir de lo que has hecho, porque en ese caso entonces nadie sería salvo.
¿O cuántas veces tenemos que arrepentir, entre comillas, del pecado? Dios quiere que nos arrepentamos del objeto de nuestra fe, que era obra, religión, ritos, hacia Jesús, el único que nos puede salvar. Y después existe la palabra convertirse, que significa girarse hacia Dios. Juan 5:40 dice así: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces va a redarguir al mundo del pecado por no creer en Jesucristo. No quieren venir a mí, decía. ¿Cuánta gente no quiere venir a Jesús? ¿Por qué será? Por su pecado. Pero ellos van a ir al infierno por su pecado o por no creer en Jesús, o por los dos. Por los dos. Ahora mire, imagínese, usted se va a subir, el hermano Josué se subió en un avión y se lanzó, ¿verdad, hermano? ¿Se acuerda cuando se aventó? ¿No? ¿Cómo se llama? El paracaídas. Ahora, existe una ley llamada la ley de gravedad. Cuando él se sale del avión, la ley empieza a jalarle hacia abajo. Y él va a morir a lo menos que haga algo. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que abrir su paracaídas. Entonces la pregunta es, cuando alguien se muere, ¿muere porque la ley de la gravedad o porque no abrió su paracaídas? Podemos decir que fueron por los dos. Ahora, le estoy dando este ejemplo para que vea cómo trabaja las cosas en la salvación. Porque sí, la gente se va al infierno por su pecado, pero el Señor no lo redarguye por ese pecado, le redarguye porque no creyeron en Él, quien les podía salvar de esa ley que les llevaba al pecado. Entonces, mire, el problema de muchos el día de hoy es que no están confiando en Dios para salvarles, entonces Dios les redarguye. El Espíritu Santo hoy refuta y está redarguyendo a los que dicen que no tienen pecado o los que dicen que no dependen de Cristo para ser salvos. Cualquier religión, cualquier otro medio, el Señor, el Espíritu Santo hoy está redarguyendo a esa gente. Y si usted está escuchando ahorita, si usted no viene a Jesucristo para ser salvo, usted se va a ir al infierno. Juan 8:24 dice, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, ¿qué dice después ahí? En vuestros pecados moriréis. O sea, es la única condición para ser salvo, es creer. Y el que no cree, muere en sus pecados. Y si muere en sus pecados, ¿a dónde va a ir? Al infierno. Note lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, note esa palabra, el que no quiere creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa ira habla de la justicia de Dios. Esa ira después se menciona en Romanos capítulo 5, habla del infierno. Y hay gente que estaba oyendo el mensaje de Jesucristo y no creyeron en Él. La ira de Dios estaba sobre ellos. Y cuando ellos murieron en sus pecados. ¿Y qué cree? La ira de Dios todavía está sobre ellos. Más de 2000 años después. ¡Qué terrible, qué horrible! Entonces el Señor viene a redarguir al mundo de su pecado por no creer en Jesucristo. En segundo lugar, viene a redarguirles de justicia. Justicia. Versículo 10 nos da una explicación de ello. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Cristo fue muy claro acerca de la justicia. Él había dicho y dijo muchas veces que Él era justo y no había otro. Él era sin pecado. Él dijo una vez, ¿quién me redarguye de pecado? Y entonces está enseñando esto, que el Espíritu Santo va a venir a redarguir a los que buscan su propia justicia para ser salvos. ¿Qué es eso? Hay quienes dicen, me voy a salvar por portarme bien. Eso es buscar la salvación por su propia justicia. Mire, a veces cuando tenemos esta enseñanza de la salvación por fe, entonces nos acusan, entonces ustedes son los que dicen que usted puede hacer lo que quiera después. Te equivocas, nunca dijimos eso. O sea, estamos hablando de nuestra identidad y posición en Cristo como salvación. Nuestra conducta es aparte. El cristiano debe vivir haciendo buenas obras, portándose bien, obedeciendo al Señor. Si usted viene este domingo a la noche, usted va a escuchar un mensaje que se llama Abundando en Buenas Obras, donde Dios quiere que los cristianos hagamos buenas obras. Fuimos salvos para andar en buenas obras. Pero las buenas obras no nos salvan. Dice la Biblia que el único justo y quien puede justificar es Jesús en Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La pregunta que les voy a hacer, ¿quién es el justo?
Jesús. Y solamente Jesús puede justificar a otro. Significa solamente Él puede declarar a otro justo. Vea lo que dice Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, mire, por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Note que dice en el Evangelio, o sea, en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, se nos enseña la justicia de Dios. O sea que Jesús fue el justo y nos da su justicia. Romanos 10:3, aquí nos deja saber el problema de los fariseos. Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer, ¿qué dice ahí? La suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces aquí hay un contraste. La justicia de Dios es la que Dios nos da por Jesucristo. Cuando usted cree en Él, Él le da su justicia. Hermano Miguel, ¿podrá ayudarme? Tráigame por favor una toalla, por favor. Este mensaje que lo he usado una y otra vez. Hermano, una toalla del batisterio. Ven, necesito un plaquito, ven tú. ¿Se acuerdan de esta camisa? Póntela, ¿sí te cabe bonito? Ponte la camisa, así es. Mire, esto representa a su vida de este muchacho. Una vida sucia, una vida llena de pecado, como todos nosotros tenemos pecado. Ahora, si él se muere, Dios lo va a ver a él, va a decir, no, este está lleno de pecado, tiene mucho pecado, no es justo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Se lo va a decir, no puedes no puedes tú entrar a la presencia perfecta de Dios. Entonces, si muere él en su pecado, ¿a dónde iría? Al infierno. ¿Cómo puede limpiarse los pecados? Mucha gente dice, pues haciendo buenas obras. No. Miren lo que dice Isaías 61:10. Bueno, lea primeramente 64:6. ¿Estamos ahí? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, ¿como qué dice ahí? Trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí dice que las justicias de Él, las cosas buenas que Él hace, Dios las considera trapos de inmundicia. Está diciendo, yo no necesito tus obras, son sucias. Inmundicia habla de una suciedad que causa repugnancia a Dios. Una persona entonces es incrédula o no ha recibido a Cristo y dice, pero soy bueno, he ido a la iglesia, hago todo eso. Dios dice, saca esto de aquí, esto huele feo, no lo necesito. Pero vean lo que dice ahora sí Isaías 61:10. Este era el mensaje de los profetas. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de, ¿qué dice ahí? De salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. El Señor lo que hace es cuando uno recibe al Señor. Esta es la justicia de Cristo. Y Él está envuelto en su propia justicia. Y como Él es perfecto, Él es justo, Él justifica al quien Él quiere, al que cree en Él. Entonces cuando viene el pecador y viene a Cristo, Él se quita su manto de justicia y se la pone a Él. Y le dice, ya eres limpio. Lo cubrió con su manto de justicia. Y ahora le presenta al Señor, Señor, aquí está un muchacho justo. Y el Señor mira, lo examina, sí es cierto, es justo. Ahora, ¿es justo por su propio mérito? No, es justo por la justicia de Dios. Note lo que dice Filipenses 3:9, dice, y ser hallado en Él. Pablo dice, hablando de Jesús, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe ¿de quién? Cristo. De Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¡Oh, qué bendición! Yo sé que yo soy salvo porque la Biblia me lo enseñó. Y me dice la Biblia que cuando yo creí en Él, Él me vistió con su manto de justicia. Y ahora, ante la presencia de Dios, soy declarado justo. Ahora, mire, ¿sabe qué pasa cuando peco? Vaya conmigo a 1 de Juan, capítulo 2. Hay dos cosas que suceden. El Padre me va a tener que azotar y disciplinar, pero nunca dejo de ser hijo y nunca dejo de ser justo. A lo menos me refiero en mi posición, no me refiero en mis acciones.
porque mientras estemos en la carne vamos a tener que luchar contra la carne. Pero note lo que dice ahí el versículo 1. ¿Estamos ahí? Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El Señor no quiere que pequemos. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice después ahí? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Quién? El justo, el que nos justificó. Ahora esta palabra ahí, abogado, es la misma palabra donde viene consolador. Porque cuando usted va ante el juez y tiene un abogado, ¿dónde se para el abogado? A su lado. Es la misma cosa. Ahí está el Señor a su lado intercediendo por usted. Cuando usted peca, el Señor está en la presencia de Dios diciendo, pero Señor, yo le di mi justicia, yo soy el justo y yo lo he declarado justo. Qué bendición que nos está defendiendo el Señor, ¿verdad? Así que cuando usted no haga trabajar tanto el Señor, hermano, en el cielo. Ahí está, para algunos otros nunca sale de la sala ahí donde está el juez. Pero mire, gracias hermanito, puedes quitarte esto. Ya quítate el trapo de inmundicia. Y usted puede ver otro ejemplo en Lucas 18, del 10 a 14. Usted puede estudiar ese pasaje donde había dos hombres. Uno estaba confiando en su propia justicia y el otro se estaba arrepintiendo ante Dios. Y la Biblia dice que este se fue justificado, el que se humilló ante Dios. La Biblia también nos enseña, ¿está Gálatas 3:10 ahí, hermanos? Amén. Dice, porque todos los que dependen de las obras de ley están, mire, bajo maldición. No solamente es una abominación confiar en su propia justicia, es una maldición. Dice ahí después, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O si una persona dice, pues para irme al cielo tengo que hacer cosas buenas y portarme bien y guardar los mandamientos, Dios le dice, maldito. Tú eres un maldito. Una palabra muy fuerte, pero es bíblica, porque así es como Dios lo redarguye. Y quiero decirle, el Espíritu Santo le está redarguyendo a cualquier persona que está escuchando este mensaje que dice, yo me voy a salvar por portarme bien. Yo me voy a salvar por hacer cosas buenas. O el Espíritu Santo está redarguyendo hoy a causa de la justicia de Cristo. Por último vemos juicio. Juicio. Juan 16:11 dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Esta parte habla del juicio que viene para Satanás. Y no solamente a Satanás, pero también a todos aquellos que no confían o creen en Jesucristo. Ahí nos enseña que la cruz condenó a Satanás. Note lo que dice Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesucristo fue crucificado y si usted lee Génesis dice que la serpiente le va a pisar, le va a morder el calcañar, pero él va a pisar la cabeza. Eso nos indica que para muchos la cruz era una victoria. Pensaron que mataron a Jesús. Pensaron que ahí terminó todo. Pero la Biblia nos enseña que ahí es donde Cristo ganó. Así nos dice Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades. Estás hablando de Satanás. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Ahí es donde Él derrotó a Satanás y se le dio una victoria al Señor. Y el mundo que rechaza a Cristo también será condenado con Satanás. Vaya conmigo a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. De una forma respetuosa, yo le he dicho a varias personas que se iban a ir al infierno con la Biblia. Si usted rechaza al Señor, ¿a dónde va a ir? Pues al infierno, me dicen. Y vino vez evangelizando, un señor me decía, yo no puedo dejar a mi familia lo que me inculcaron, yo sé lo que me estás diciendo, yo lo entiendo, pero no puedo yo creer eso. Le dije, ¿a dónde te vas a ir? Al infierno. Dice, ¿y no te molesta? Sí me molesta, pero no quiero creer. El sábado estábamos platicando, evangelizando, y de pronto había un muchacho con el hermano Cocina, y pues nos arrimamos ahí a platicar con él, y este muchacho rechazaba completamente la Biblia, rechazaba a Dios, él se inventó su propio Dios. La Biblia nos enseña claramente en Romanos 1 que hay personas que van a rechazar a Dios,
Y Dios después los entrega una mente reprobada para hacer cosas sucias y viles, echándose muchas veces hombres con hombres. Le pregunté, oye, ¿eres homosexual? Sí, soy bisexual, soy bisexual. Con razón. Rechazó al Señor. La Biblia nos enseña claramente que cuando uno rechaza a Dios, va a venir sobre ellos un tremendo juicio. El mismo juicio que Satanás va a sufrir es el juicio de los incrédulos también. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Después el 11 nos habla de un gran trono blanco. Los cristianos no estaremos ahí. Los cristianos estaremos ante el tribunal de Cristo. Si quieres saber un poquito más, yo lo puedo compartir después del servicio. Pero el gran trono blanco es donde van a ser juzgados los incrédulos. Dice, así el 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es, ¿qué dice ahí? La muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, aquí le voy a dar un entre paréntesis acerca del libro de la vida. Muchos piensan que cuando uno acepta a Cristo, su nombre es escrito en el libro de la vida. No es así. Según la Biblia, hay muchos pasajes. Cuando usted nace, su nombre ya está en el libro de la vida. Por eso la Biblia dice que ¿quién será quitado o borrado? Los que le quiten y los que le añaden. Hay una enseñanza que se llama la enseñanza de los réprobos. Cuando Dios rechaza y reprueba a una persona, entonces Él les borra los nombres del libro de la vida. Y si una persona muere en sus pecados, su nombre será borrado también del libro de la vida. Cantamos, hay un nombre nuevo en la gloria mío es. Ese himno está mal, le quiero decir, no va bien, porque no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que uno cuando es salvo no puede perder su salvación. ¿Qué tal el pasaje? Dice que va a ser borrado. La explicación es, si usted ve a través del Salmo y a través de Éxodo, es que siempre ha estado ahí. El libro de los vivientes se llama en el Antiguo Testamento. Pero bueno, ese era un entre comillas. Apocalipsis 21:8 dice así, pero los cobardes, y después ¿qué dice ahí? E incrédulos, los que no creen, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Escuchen, niños y jóvenes, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El Espíritu Santo hoy está redarguyendo al mundo de su pecado, está redarguyendo acerca de la justicia, que cada quien busca su propia justicia, y les redarguye del juicio venidero. Así que usted, si es salvo, este no es para usted. Usted debe estar confiado y alegre, y vamos a ver qué le aplica a usted. En el número 3, su ministerio como maestro. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Versículo 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. El Señor Jesús estuvo con ellos por 3 años y medio, pero decía, aún hay muchas cosas que yo quiero enseñarles, pero ahorita no las puedes aguantar, le está diciendo. Entonces les deja saber que el Espíritu Santo vendrá para darles instrucciones a ellos. Ahora, este pasaje también ha sido tomado muy fuera de contexto. Mucha gente lo toma como algo muy personal. El Espíritu Santo me va a dar a mí verdad. No es a usted. O sea que a los discípulos y a los apóstoles les dio la verdad para que ellos las escribieran. Ahorita voy a dar una explicación acerca de ello. Un maestro es una persona que instruye o imparte conocimiento. Él les iba a dar nuevo conocimiento y dice la palabra, os hará saber, lo repite 2 veces allí en el versículo 14 y 15. Pero escriba en primer lugar, Él va a venir a guiar a toda verdad. A toda verdad. Como maestro les va a guiar a toda verdad. Le dice que el Espíritu Santo les habla de profecía. Aquí les va a dar profecía. A este punto solamente tenían el Antiguo Testamento. Todavía no se habían escrito las epístolas de Pablo, no se habían escrito los evangelios, ni el libro de Hechos, ni otro libro. Entonces les dice que el Espíritu Santo vendrá
y les iba a dar a ellos las palabras para poder registrar los próximos libros que ellos ahora tienen. Ahora mire, lo que ellos tenían era nada más Génesis a Malaquías, pero no estaba ordenado como usted y yo lo tenemos ordenado. En Lucas 24:44 nos enseña las escrituras que ellos tenían y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde dice ahí? En la ley de Moisés. Después dice, en los profetas y en los salmos. Esa era la Biblia del judío de aquel tiempo. La ley de Moisés obviamente es los 5 primeros libros. Después dice los profetas, abarca a todos los profetas, desde Samuel, los jueces, hasta todo Malaquías, y después está los salmos. Es la Biblia que ellos tenían y es la Biblia que ellos usaban para predicar el Evangelio. Hechos 10:43 dice así, de este dan testimonio todos los profetas, hablando de Jesús, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Si usted ve la Biblia, en el libro de Hechos siempre usaban el Antiguo Testamento para evangelizar. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento se trata de Jesús, apunta a Jesús. Jesús dijo así en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan, ¿qué dice ahí? Testimonio de mí. Entonces, todo lo que usted lee desde el Antiguo Testamento, ¿de quién se trata? De Jesús. O sea, no diga, a mí no me gusta el Antiguo Testamento, a mí me gusta el Nuevo. No, Señor, el Antiguo se trata de Jesús también. Es lo que dice Hechos 28:23. Y hablando de Pablo, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, mire, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Mire, recuerde que Jesús les dijo que había muchas cosas que les quería decir, pero no la podían aún sobrellevar. Entonces el Espíritu Santo les iba a hablar a ellos las cosas que ellos deberían después escribir. Voy a compartir 3 palabras. La primera palabra le llamamos revelación. Eso es Dios dando una verdad. La segunda le llamamos nosotros inspiración. Eso es escribiendo lo que Dios reveló. Y la última palabra le llamamos iluminación. Es Dios dándome a través del Espíritu Santo entendimiento de lo que Él escribió. Ahora, así funciona, miren. Estaba el apóstol Pablo y se le aparecía a Jesús y le daba instrucciones. Esa revelación le dio una nueva enseñanza o le empezaba a declarar cosas y después él la escribía. Eso se llama inspiración. O sea, no todo lo que se reveló se inspiró, pero todo lo que se inspiró debe ser revelado. Después de que está la inspiración, ya no hay nueva revelación. Porque el Señor lo dijo, bien claro lo dijo, que no puede uno añadir a las profecías, no puede uno añadir a la palabra de Dios. Note lo que dice 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados o movidos por el Espíritu Santo. Entonces vemos ahí que los hombres santos eran los profetas y los apóstoles. Entre ellos estaba Lucas, que no era considerado un apóstol ni profeta, Marcos, pero los demás sí eran considerados apóstoles y profetas. Pero mire, después dice Apocalipsis 22, ¿sí está ahí? Del 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces vemos que Juan selló la última profecía y dijo, ya no hay. Si usted le añade, entonces le van a caer todas las plagas, dice ahí. Ahora, ¿qué es añadirle? Dice un muchacho una vez que él tuvo un sueño y en el sueño había un león correteando a su hermano. Y él interpretó que el león era el diablo que iba atrás de su hermano. Y le dije, mira, tú no tienes que tener un sueño para hacer revelación. La Biblia enseña que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, si yo digo algo diferente a lo que dice la Biblia, empiezo a decir, bueno, el Señor me declaró a mí una nueva revelación, una nueva cosa. Uno puede entonces ir en contra de lo que dicen las Escrituras. Yo puedo traer algo, y hay muchos que han traído, nada más piensen en José Smith, que dijo que trajo el nuevo evangelio de Jesucristo. Y le añadió atrás unos cuantos libros
que contradicen completamente todo lo que está acá. Y a muchos que son los santos de los últimos tiempos, los he convencido con esta parte de este libro, con la Biblia verdadera. Y les enseño, dice, si un ángel viene y nos declara otro evangelio, sea anatema. ¿Y quién vino a José Smith? Me dicen, pues vino Maroney, un ángel. Se le apareció y le trajo otro evangelio. Y me acuerdo explicándole eso a dos muchachos, hermanos, se voltearon a ver. Y miraron la Biblia. What book? ¿Cuál libro? Es la Biblia. What book? ¿No conoces la Biblia? No la conocían. Los limitaban a un libro, una profecía escrita por hombres. Charles Russell, el fundador de la Atalaya, él profetizó que Cristo vendría en el año 1916. Después, me equivoqué, lo cambió a 10 años más tarde, me equivoqué otra vez, lo cambió la última vez en el año 1988, escribían 88 razones por qué Cristo vendrá. Imagínense. Ahí le dice, cuando alguien declara profecía y no se cumple, ¿qué deberían hacer con él? Apedrearlo. ¿Por qué no apedrearon a ese hombre? Pero mire, la revelación ya cesó, la inspiración ya cesó. Lo que ahora usted y yo tenemos es la iluminación, es entender lo que Dios ya nos dio. Para muchos es muy difícil, no, es que no me gusta, yo quiero algo nuevo, novedades. Yo escuché de un pastor en El Salvador que él dijo que Dios le dijo a él que dejara a su esposa y se casara con otra. Pero después pasaron los años y ¿qué cree? Otra vez Dios le dijo que dejara a la otra esposa que tenía y consiguiera otra esposa. Imagínense. ¿Qué diría aquella mujer? Pues si Dios le dijo, no puede ir en contra de la Biblia. ¿Sí me estoy explicando? Esas profecías, y dicen algunos, pero es que aquella persona profetizó. Mire, los Simpsons profetizaron que Trump iba a ser presidente. Imagínense, hay gente que dice eso, porque los Simpsons hicieron caricaturas que ahí estaba Trump. Y ahí es algunas de sus conspiraciones y sus profecías y todo. Miren, no. La Biblia nos enseña todo lo que usted debe. El libro profético del cristiano es Apocalipsis. Ahí está la profecía. Y si usted quiere aprender Apocalipsis, es el libro número 66. Significa que debe aprender bien 65 otros libros. Porque mucha gente luego se quiere tirar Apocalipsis sin entender los primeros 65 libros. Por alguna razón no está hasta el final. Entonces, mire, usted lo que debe hacer es mejor escudriñar la verdad ya revelada e inspirada para que Dios le ilumine, le dé entendimiento. ¿Cómo lo va a hacer, pastor? El Espíritu Santo le da el entendimiento. Juan 14:26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviara en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. 1 de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Mire, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña, ¿qué cosa? Todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ellos os ha enseñado, permaneced en Él. Leímos en Juan capítulo 16 que el Espíritu Santo les iba a enseñar a los discípulos para que ellos escribieran la Biblia. Pero ahora usted y yo, Juan le habla a los cristianos, tenemos la unción que ahora nos enseña a nosotros lo que ya está escrito. O sea que usted no necesita un maestro. El Espíritu Santo es el mejor maestro que usted tiene. Usted puede estudiar la Biblia y la puede entender. Hay gente que le va a decir, depende de mí, sin mí usted no entiende la Biblia. Yo le digo al revés, usted mejor pídele a Dios que le enseñe y usted puede tomar la Biblia, leerla y aprenderla y saber qué es lo que dice la palabra de Dios. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted la puede entender. Así lo dice 1 Corintios 2, del 10 al 14. No vamos a ir allá, pero ese pasaje nos enseña que debemos comparar lo espiritual con lo espiritual. Obviamente un nuevo no va a poder entender toda la Biblia, leer nada más un pasaje. Usted va a entender bien la Biblia, mire, bien la Biblia cuando usted la lea unas 3, 4 veces, de pasta a pasta. Y usted ve un libro tan grueso como este y dice, ¿cuándo voy a terminar un libro como este? Si con trabajos leo los textos y escribo mal mire, está bien. Si antes de conocer al Señor íbamos siguiendo el rumbo del mundo, sobreviviendo, ahora tenemos un propósito. Y su propósito es conocer bien la voluntad de Dios.
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Si usted quiere agradar a Dios y llevar fruto, debe conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo se conoce la voluntad de Dios? En la palabra. Amén. Lo que Dios dice. Después de que usted ya pase unas 3, 4 veces, ya la va a entender. Tremenda bendición. Ya entiendo todo. Ya lo puedo conectar todo. Porque si usted, por ejemplo, si usted nada más lee el Nuevo Testamento, hay muchas cosas que no va a conectar que van bien con el Antiguo Testamento. Porque usted mira que Jesús cita mucho el Deuteronomio, cita mucho el Salmo, cita mucho el Antiguo Testamento. Pablo cita mucho también el Antiguo Testamento. Así como usted va a aprender es estudiando, leyendo. La triste realidad es que hay, tal vez habrá pastores que no enseñen bien la Biblia, de pronto, y no la leen, y no la estudian. De pronto está un alumno que la lee más y la aprende más, y puede decir como dijo David, he aprendido más que mis enseñadores. Así dice la Biblia en Salmo. Ahora, yo voy a tratar de que usted no aprenda más que su servidor, yo te voy a tratar de ganarle, no se preocupe. Pero sí le quiero retar a usted, que usted escudriñe, estudie, procure con diligencia ser aprobado ante Dios. Significa estudie diligentemente, que use bien la palabra de verdad, que sabe cómo trazarla, sabe cómo explicarla, sabe cómo interpretarla. Usted puede hacerlo también. Amén. No diga, no, el hermano sabe mucha Biblia, ¿y usted por qué no? ¿Está a su alcance? No, es que el hermano tiene un don especial. No, eso es pura mentira. Algunos me dicen, pastor, yo no soy bueno para eso, pero bueno para las medidas. Los que traen construcción, no, esos son 60 pies. Y saben, nada más al mirar, saben calcular. ¿Por qué? Porque eso sí les interesa. Pregúntele a un muchacho del fútbol y él sabe todo del jugador y todo lo que sucedió y cuándo ganó y cuántos partidos. Para eso son inteligentes. Habla mujer de bolsas y sabe las bolsas y cuánto miden y cuánto cabe. Él sabe todo. A las cosas que nos interesan, usted se debería interesar en la palabra de Dios. No solamente leerla, escudriñarla, memorizarla. Y así no será movido. Por último, vemos que el Espíritu Santo glorificará a Cristo. O sea, Él es nuestro Maestro, Él es el Maestro. Y una de las cosas que nos enseña, nos hace saber las cosas de Cristo. Dice así el versículo 14 y 15, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. La obra principal del Espíritu Santo es exaltar a Cristo. No es exaltarse Él solo. En muchos lugares exaltan demasiado al Espíritu Santo y hablan del Espíritu y del Espíritu y se olvidan que la obra del Espíritu Santo es apuntar a Cristo, a darle la preeminencia a Cristo. Vamos a continuar la próxima semana con el versículo 16. Vamos a orar, todos ojos cerrados. Padre Santo, damos gracias por tu palabra.